revelado. El escalofriante secreto de 300 criminales que crearon un imperio maldito. La oscuridad de la noche se cernía sobre el barrio como una manta pesada, y los ecos lejanos de risas se transformaban en gritos. Clara, madre soltera de 31 años, caminaba con pasos apresurados hacia el trabajo, cada latido de su corazón resonando en su pecho mientras su mente se atormentaba con pensamientos inquietantes. Ese mismo día, 2 de sus vecinos habían desaparecido. Se decía que estaban entre el grupo de 300 criminales que acechaban las calles, un imperio maldito que se alimentaba del terror. Mientras limpiaba oficinas en un edificio vacío que había visto días mejores, el silencio abrumador era su única compañía. Su mente viajaba hacia Diego, su hijo de 15 años, un adolescente brillante que soñaba con escapar de la miseria. Pero el miedo se infiltraba también en su hogar. Encontraba maneras de arrastrarlo hacia una oscuridad de la cual no podía protegerlo. ¿Qué pasaría si a él le pasara algo? Pensaba cada vez que un susurro escalofriante atravesaba el aire. Una noche, Clara sintió que la atmósfera del barrio se tornaba aún más opresiva. Al salir del trabajo, escuchó un sonido extraño que provenía de un viejo edificio, un sonido que parecía llamarla. «Debo ignorarlo», se repetía, pero sus piernas no respondieron. Se asomó, y una helada sensación la recorrió. Un par de ojos brillantes la miraban desde la oscuridad. «No estás sola, Clara», parecía decirle aquella presencia. Al llegar a casa, encontró a Diego en el sofá, distrayéndose con su teléfono. Su sonrisa se desvaneció cuando vio la angustia en el rostro de su madre. «¿Qué te pasa?», preguntó, pero había algo en su mirada que indicaba más que un simple desinterés. Clara sabía, lo sentía en su piel, que su hijo se había acercado a esos chicos, esos criminales de los que todos hablaban. «Es solo un juego», trató de convencerse, pero en su interior el pánico crecía como una sombra oscura. Mientras fruncía el ceño, una hoja se movió en la ventana y el corazón de Clara dio un vuelco. «Diego», volvió a llamarle, pero su voz estaba ahogada por el ruido del vidrio rompiéndose. En un instante, el terror se apoderó de ella. Su mente se nubló. Recordaba las historias de su madre, aquellas advertencias sobre lo que acechaba en la oscuridad. «No, no puedo perderlo», pensó con angustia, el nudo en su estómago volviéndose más fuerte. Los pasos avanzaban por el pasillo. Cada sonido era un golpe en su pecho. «¿Buscas a Diego?», resonó una voz grotesca desde la penumbra. Clara, con el cuchillo en mano, sintió como la desesperación y el miedo se entrelazaban en su interior. Su decisión se tambaleaba entre la lucha y la rendición. Esa noche, el barrio no solo estaba herido por el crimen, sino que algo más antiguo y oscuro parecía haber despertado. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando». YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La sombra avanzaba y Clara sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Podía casi tocar el terror palpable en el ambiente. «No hay salida», pensó, el instinto maternal empujándola a luchar por Diego a pesar de la abrumadora sensación de fatalidad. El eco del pasado la asediaba, y mientras los secretos familiares comenzaban a deslizarse de entre las grietas de su memoria, un pensamiento aterrador atravesó su mente. ¿Quién la protegería de lo que realmente acechaba en las sombras de su propia casa? El silencio fue interrumpido por un nuevo crujido, esta vez más cerca, como el sonido de un cuerpo desplazándose con cuidado.
Clara retrocedió instintivamente, el cuchillo temblando en su mano. Los ojos brillantes que había visto antes ahora se aproximaban, y la figura se iba definiendo entre las sombras. Un hombre de aspecto desaliñado, su rostro cubierto por una capucha, una risa inquietante burbujeando desde su garganta. ¿Buscas a Diego?, repitió la voz, ahora más cerca, y el eco de sus palabras se deslizó en la mente de Clara como un escalofrío helado. Él está donde pertenece. ¿Por qué no lo buscas tú misma? Clara sintió la adrenalina dispararse. «No te acerques», gritó, sabiendo que su valentía era un hilo delgado en medio de un mar de terror. Sabía que no podía dejar que ese hombre se acercara más. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta de su casa, con la esperanza de escapar, pero el pánico la hacía tartamudear. La oscuridad del pasillo se sentía viva, como si el mismo ladrón del terror la envolviera en sus garras. De golpe, la risa se detuvo. «No lo tienes por qué buscar. Te lo diré. Es más fácil ignorar que enfrentar la verdad», murmuró, dejando escapar un hilo de risa ronca. Clara sintió sus piernas temblar mientras la sombra se aproximaba, provocando un nudo aún más fuerte en su estómago. «Tu hijo es especial. Está destinado a ser parte de nuestro reino, si es que no te detienes». La mente de Clara corría, recordando las historias de aquellos que habían cruzado caminos con el imperio maldito. «No, jamás dejaré que te lo lleves», masculló para sí misma, aferrándose al cuchillo con ambas manos. El hombre le sonrió con un rostro que parecía dividido entre la locura y la voracidad de algo inhumano. Fue entonces cuando escuchó un sonido proveniente del fondo de la casa. No podía ser. ¿Diego? El latido de su corazón resonaba feroz, sintiéndose cada vez más desesperada. «¿Diego?», gritó, pero la respuesta fue un silencio aterrador, como si el eco de su voz se hubiera tragado por la muralla gris de la desesperanza. La sombra avanzaba a pasos largos, acercándose cada vez más. «Lo que no entiendes, Clara, es que él también está buscando, también está llamando. Tal vez deberías escucharle», dijo el hombre, su sonrisa ensanchándose de forma inhumana. Cada palabra suya era como un veneno que le calaba hasta los huesos. La agonía de no saber si su hijo estaba bien o bajo la influencia de esa fuerza maligna le hacía arder la piel. Clara dio un paso atrás, resuelta a no dejarse acorralar. «¿Qué sabes sobre él?», se atrevió a preguntar, su voz temblorosa pero desafiante. La sombra hizo una pausa, como si valoraba su respuesta. «Lo sabes bien. Tu madre también lo sabía. Tenías que haberlo olvidado, pero la historia se repite». Un grito de horror surge de una habitación cercana. Clara sintió que el mundo se detenía. «No», corrió hacia la fuente del sonido, el corazón en la garganta. Abrió la puerta rápidamente y se encontró con lo que parecía ser un vestíbulo desolado. Diego estaba allí, pero no estaba solo. A su lado, un grupo de figuras vestidas de manera similar al hombre de la capucha se movían, como sombras danzantes en círculo. Los ojos de Diego abiertos de par en par, un brillo extraño llenando su mirada, como si se hubiera dejado atrapar por sus susurros peligrosos. «Diego, ven aquí», gritó Clara, pero él no la miraba. «¿De verdad crees que puedes protegerlo de lo que hay en nuestro interior?», rió una de las sombras, y Clara sintió una ola de desespero que la paralizaba. Era este el oscuro secreto que su madre había mencionado tantas veces. Estaba claro que el imperio maldito se extendía más allá de lo que había imaginado. Ante ella se abría un abismo, un cuento que traspasaba generaciones. Pero sobre todo, Clara sabía que debía salvar a su hijo. Sin saber qué hacer, dio un paso adelante, enfrentando a las sombras que reclamaban el alma de su hijo. La batalla entre la luz y la oscuridad se tornaba inevitable, y su mente se llenaba con una pregunta aterradora. ¿Podría realmente ser capaz de salvarlo? La sombra del hombre se cernía sobre ella, y toda la habitación comenzó a temblar. «El reloj está corriendo, Clara. La elección será tuya, pero recuerda, un precio debe ser pagado». Y así, la oscuridad se hundió más profunda,
dejando tras de sí más preguntas que respuestas. El amor de una madre sería suficiente para enfrentar lo que acechaba en la noche. En el fondo de su corazón, Clara sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. El aire en la habitación se volvió gélido, como si una niebla proveniente de los rincones más oscuros del infierno estuviera escabulléndose entre ellos. Clara sintió un escalofrío, no solo del frío, sino del terror palpable que emanaba de las sombras. La risa burbujeante del hombre de la capucha sonaba como un eco lejano de una pesadilla que se negaba a desaparecer. «Diego, ven aquí», volvió a gritar Clara, su voz resonando con un pánico que solo una madre puede sentir. Pero su hijo se mantenía inmóvil, atrapado en un trance, los ojos resplandecientes y vacíos, mirándola como si no la reconociera. Las figuras danzantes alrededor de Diego aumentaron su ritmo, y Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la casa misma estuviera viva, direccionando su ira hacia ella. «Él está donde debe estar. Aférrate a tus ilusiones, madre», susurró la sombra más cercana, cuyo rostro parecía distorsionado en una mueca grotesca de placer. Clara sintió el tiempo desvanecerse. Todo el sufrimiento, las historias susurradas por su madre, ahora cobraban un sentido aterrador. «No, no puedes llevártelo», gritó, desplomándose ante el horror de la revelación. «No me lo lleves». «¿Por qué? Si simplemente se une a nosotros. Es el destino de los elegidos», afirmó el hombre, avanzando un paso, provocando que la sombra del umbral se alargara hacia Clara, como dedos alargados y fríos. «Su esencia se alinea con nuestro poder, y tú eres el obstáculo». En ese instante Clara comprendía que debía actuar. No podía permitir que su hijo cayera en esa oscuridad. Sin dejarse vencer por el miedo, se lanzó hacia las figuras. «Diego, escucha mi voz». Su grito se cortó en el aire denso como un cuchillo, pero solo vio como él permanecía inmóvil, atrapado en un mundo del que ella no comprendía. Una sombra de la esquina se acercó, sus ojos destilaban una sed de locura. «La luz de una madre no es más que un resplandor efímero en nuestra existencia», dijo mientras Clara enfrentaba su mirada. La desesperación se apoderó de ella, el sudor frío resbalando por su cuerpo. «Diego, mírame». Al escuchar su nombre, algo pareció romperse en la mirada de su hijo. Un pequeño destello de reconocimiento iluminó sus ojos, pero antes de que Clara pudiera alcanzar a su hijo, las sombras lo rodearan, llevando rápidamente sus manos hacia él, como si quisieran envolverlo en un abrazo mortuorio. «¡Basta!». Clara deseó que su grito fuera suficiente. En un impulso casi instintivo, levantó el cuchillo y, con un grito de rabia, cortó el aire entre ellos. Las sombras se agitaron. Un grito agudo resonó cuando el filo tocó una de ellas, disolviéndose en el aire como si fuera humo. Sin embargo, esa acción pareció enfurecer a las entidades. La habitación comenzó a girar, las paredes se cerraban, creando un laberinto de sombras, ofreciendo una salida que se alejaba con cada paso que daba. «La lucha es en vano, Clara. Estás sola», resonó la voz del hombre, su tono burlón sonando más distante, como si el abismo de la oscuridad hubiera cobrado vida. Clara comprendió, por un instante, que no luchaba solo por su hijo, sino por su propia alma. Las sombras a su alrededor fueron avanzando, más rápidas, más voraces. Daba pasos hacia atrás, sin dejar de mirar a Diego, buscando en sus ojos la conexión que siempre habían tenido. «Diego, vuelve a mí». A medida que la habitación se oscurecía, su voluntad se fue convirtiendo en un hilo delgado. La tormenta de sombras creció a su alrededor, y Clara sintió que su corazón podía estallar de miedo. «No sabes, tu amor podría ser la clave, o tu perdición», rió el hombre desde las profundidades. Aquella risa vibrante resonó como campanas mortuorias, y Clara supo que no podía rendirse. Al alzar el cuchillo con determinación, un pensamiento cruzó su mente. «Si lo que ellos quieren es la luz, entonces yo seré el faro en esta oscuridad». Sin embargo, estaba dispuesta a sacrificarlo todo. El tiempo se volvió un enemigo, y Clara enfrentó la verdad desnuda. La elección estaba ante ella,
un dilema que resonaba con promesas de redención y la estética del horror. El verdadero peligro no es perderlo, pensó, sino perderme a mí misma. Y así, con el filo del cuchillo en alto, entendió que no solo debía salvar a Diego, sino a sí misma en el proceso. Mientras la oscuridad se precipitaba sobre ella, una nueva revelación estalló en su mente. ¿Qué precio tendría que pagar por liberarlo? La sala estalló en gritos, la angustia de Clara se convirtió en furia, mientras el aire se llenaba de un eco insidioso que resonaba en su alma, llevándola a un clímax de desesperación y lucha, en la que las sombras y su luz encenderían una batalla que definirá su destino. Clara sintió que el aire se tornaba más espeso, cada respiración se convertía en un esfuerzo titánico. Con el cuchillo en mano, su mente se debatía entre el instinto y la razón. La rabia y el amor chocaban dentro de ella, y antes de que pudiera tomar una decisión, las sombras comenzaron a girar aún más rápido, como si la casa había cobrado vida y quería devorarla. «Diego, confía en mí», susurró con una voz quebrada. Los ojos de su hijo continuaban vacíos, pero había un destello de luz en su interior, algo que la mantenía aferrada a la esperanza. Clara apretó el cuchillo con más fuerza, sintiendo cómo el metal frío le ofrecía un breve respiro de coraje. Las sombras, al notar su determinación, comenzaron a moverse de manera frenética, arrastrándose hacia Clara, susurros de risa burlona llenando el aire. «Eres solo un eco, Clara. No puedes salvar a nadie. Tu amor será la ruina de ambos», pronunció el hombre de la capucha, ahora más cercano, su rostro apenas visible entre aquel remolino de oscuridad. Dando un paso hacia adelante, Clara no podía permitir que el miedo la dominara. «No, yo soy su madre y haré lo que sea necesario para protegerlo». Y al pronunciar esas palabras, el cuchillo vibró en su mano, como si emitiera una energía propia. Las sombras vacilaron un instante, sorprendidas por la fuerza de su declaración. De repente, su entorno empezó a cambiar. Las paredes comenzaron a desdibujarse y imágenes del pasado de Clara y Diego aparecieron como un caleidoscopio. Desde la primera sonrisa de su hijo hasta los días felices que compartieron, todo cobró vida, iluminando la habitación con un brillo tenue. Esa luz, lo que deseamos es la esencia de su alegría, dijo la sombra más cercana, ahora visiblemente inquieta. Pero toda luz tiene un precio, añadió, y Clara sintió que el suelo se movía otra vez. Era una advertencia que parecía renunciar a la esperanza, queriendo envolverla en las sombras. «No desistas, Clara. Es tu amor lo que nos da fuerza», resonó la voz de Diego, esta vez más clara. Clara miró a su hijo, cuyo rostro estaba ahora delineado por una mezcla de sombras y luz, como si estuviera atrapado en un constante tira y afloja entre ambos mundos. Al fijar su mirada en él, el cuchillo brilló intensamente, y una ola de poder fluyó a través de Clara. Entonces, recordó las palabras de su madre acerca del amor incondicional. Sabía que su deber era enfrentar la oscuridad. «Si quieres mi luz, ven a buscarla», gritó, y con un movimiento decidido, lanzó el cuchillo hacia el centro de aquel torbellino de sombras. El objeto brilló aún más, rompiendo la oscuridad como un faro. En un instante, el laberinto de sombras se detuvo. Los murmullos se convirtieron en gritos de ira. La oscuridad empezaba a desvanecerse, pero no sin resistencia. Clara vio cómo las figuras danzantes se retorcían, tratando de escapar de la luz que emanaba del cuchillo. «¿Qué has hecho?», gritó el hombre de la capucha, su voz ahora cargada de pánico. Las sombras comenzaron a fragmentarse, convirtiéndose en polvo y desapareciendo en el aire. Clara sintió una poderosa corriente de energía y esperanza fluir a través de ella. «Diego, ven, te necesito». De pronto, las sombras restantes arremetieron con su último esfuerzo. Clara se sintió atrapada por brazos grotescos que trataban de arrastrarla hacia la oscuridad. La luz del cuchillo empezaba a desvanecerse. Sin embargo, en un último intento, lanzó un grito que resonó en la habitación. «Tu amor siempre será más fuerte». Los gritos ensordecedores de las sombras se mezclaron con la luz resplandeciente. En ese momento, Clara vio cómo Diego ampliaba sus brazos en señal de guerra, como si quisiera liberarse de las cadenas que lo mantenía cautivo. Y justo cuando la luz estuvo a punto de ser tragada por las sombras, un destello surgió. «Mamá,
exclamó Diego, y logró liberarse del abrazo oscuro, corriendo hacia Clara. Sus ojos brillaban con reconocimiento y amor, y la habitación comenzó a temblar violentamente. «Pronto, tenemos que salir», gritó Clara, poniendo una mano sobre el brazo de su hijo. Con el cuchillo aún iluminado, se dirigieron hacia la puerta, pero al cruzar el umbral, Clara dio un vistazo atrás. Las figuras estaban derrotadas, pero el hombre de la capucha aún permanecía erguido, una mueca de furia transformándose en una sonrisa malvada. «Esto no ha terminado», dijo, mientras las sombras se reunían bajo su mando. Y antes de que Clara y Diego pudieran cruzar completamente al otro lado, sintieron una oleada de frío recorrer sus cuerpos. Un nuevo miedo se apoderó de Clara. ¿Qué pasará realmente cuando lo logremos? El roce de la oscuridad aún podía sentirlo tras ellos, y un nuevo terror emergió en su interior. No era solo una batalla física, era una lucha por sus almas. Mientras cruzaban el umbral, el eco de una risa retumbó. Una risa que prometía que lo peor aún estaba por venir. Clara comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. El frío se hizo más intenso en el umbral, como si las sombras intentaran alcanzar a Clara y a Diego incluso en el nuevo espacio hacia el que habían escapado. Una bruma gris envolvía la entrada, ocultando lo que había detrás. Clara sintió un tirón en su pecho, un escalofrío que le recorrió la espalda. No era solo el aire gélido, era una sensación de ser observada, de que aún estaban en el radar del hombre de la capucha. ¿Estamos a salvo, mamá?, preguntó Diego, con un hilo de miedo en su voz. Clara miró hacia el pasillo oscuro donde habían emergido, un lugar que parecía un eco de su propia pesadilla. «No lo sé, mi amor, pero debemos seguir adelante», respondió Clara, forcejeando para mantener su voz firme. Eran pasos temblorosos, pero cada uno resonaba como un tambor en su cabeza. La casa, con sus paredes desgastadas, estaba llena de ecos antiguos, murmullos de lamentos y risas lejanas que parecían burlarse de ellos. En la penumbra, Clara se dio cuenta de que no tenían un plan. La oscuridad seguía acechando. No sabían qué vendría a continuación. Y el cuchillo que había sido su salvación, ahora era solo un objeto en su mano, perdiendo brillo con cada segundo que pasaba. Mientras avanzaban, el silencio se volvió pesado. Era un vacío que presionaba sobre ellos, llenando sus corazones de ansiedad. Clara deseaba que el cuchillo brillara de nuevo, que irradiara luz, pero ahora solo le traía dudas. «Dependemos de nosotros mismos», se dijo, y trató de calmar sus pensamientos. La luz tenue de un candelabro colgante se vislumbraba adelante, mostrando un antiguo salón decorado con un mobiliario que una vez fue espléndido, ahora cubierto de polvo y telarañas. En el centro había un espejo grande con un marco dorado, que reflejaba sombras danzantes. Pero en el cristal, Clara vio algo más. Vislumbres de escenas que no reconocía. Personas en un banquete ruidoso, sacrificios oscuros, risas perturbadoras que sonaban como un eco lejano. Su estómago se revolvió. «Mamá», Diego, al notar el cambio en el rostro de su madre, la tomó de la mano. «Es solo un espejo, Diego, solo un reflejo», mintió Clara, tratando de restar importancia. Pero no podía apartar la mirada. Había algo inquietante en aquellas imágenes. Y en un instante, un rostro en particular cruzó la esfera de cristal. El hombre de la capucha, sonriendo con malicia, mirándola fijamente como si supiera que estaba observando. «No, no», Clara retrocedió, aterrorizada. Pero el espejo parecía absorberla, llamándola con fuerza. «Es una trampa, debemos salir de aquí». Sin embargo, Diego no se movió. Su mirada estaba atrapada en el espejo, como un insecto en una telaraña. «Mamá, mira, esa es nuestra casa y nuestros vecinos». En las imágenes, Clara vio su propia vida, las risas de su familia, los rostros familiares de quienes alguna vez compartieron su hogar. Y luego se volvieron imágenes oscuras, tormentosos gritos y tragedias. Se dio cuenta de que esas escenas eran fragmentos de un pasado que no había recordado, recuerdos que habían sido enterrados. «Diego, tenemos que irnos», insistió, tirando de su brazo. Pero el niño parecía hipnotizado, su voz un susurro. «Mamá, ¿qué significa esto?». Con la valentía temblando en su corazón, Clara dio un paso hacia el espejo,
buscando el destello del cuchillo en su mano. «No te confundas, esto no es real», dijo, y un brillo de determinación comenzó a surgir en su pecho. «Es solo una ilusión». El reflejo se oscureció, comenzando a distorsionarse. Clara gritó: «Deja a mi hijo en paz». De repente sentía que la casa temblaba con su grito, como si reconocía el desafío. Mientras la imagen frente a ella se desvanecía, notó que había algo más en el fondo de su mente, como una advertencia fría que subía desde su interior. «La oscuridad conoce lo que amas, Clara, y vendrá por ti». Un crujido resonó y el espejo se agrietó, los fragmentos de cristal titilando con un brillo siniestro. Clara sintió que el espacio a su alrededor se cerraba, incapaz de escaparse de la parálisis del terror que la mantenía agarrada a la realidad. «Diego, ven», alargó la mano hacia él, pero la indiferencia del espejo lo mantenía prisionero. Y mientras el cristales se desmoronaban, Clara comprendió que la oscuridad no estaba solo tras ellos, estaba dentro, alimentándose de sus miedos. Su corazón se aceleró y un eco resonó en su mente. No es solo una batalla por las almas, es una lucha por su propia historia. En ese instante, la risa burlona del hombre de la capucha retumbó en su cabeza, y antes de que pudiera reaccionar, la tierra tembló violentamente bajo sus pies. El eco se convirtió en un grito de advertencia. «¿Qué harás cuando la oscuridad reclame lo que más amas?». Un nuevo giro de terror comenzó cuando el espejo, en su último esfuerzo por retenerlos, se convirtió en una puerta hacia lo desconocido. ¿Tendrían Clara y Diego la fortaleza suficiente para enfrentarse a lo que se avecinaba? La casa tembló aún más, como si la estructura misma se sintiera herida por la verdad que emergía. Clara, con el corazón disparado, comprendió que cada grieta en el espejo representaba un fragmento de su propia historia, una historia que no había querido recordar. Los ecos de risas y lamentos parecían volverse más intensos, atravesando su mente, ensordeciéndola. «Diego». Su voz se hizo un susurro apenas audible entre las sombras. El niño seguía atrapado, los ojos fijos en el espejo, como un pájaro hipnotizado por la serpiente. «¡Mamá, ayúdame!». La súplica de su hijo rompió la calma tensa, y Clara sintió que algo anclado a su interior se revolvía. Con su mano libre, se aferró a la empuñadura del cuchillo, un símbolo de su resistencia, de su lucha. «¡Despierta, Diego!», gritó, con la desesperación corriendo por sus venas. Todo lo que había pasado parecía insinuar que la única salida era romper con ese espejismo cruel. Se posicionó frente a su hijo. El frío penetrante le hacía temblar, pero su determinación crecía. La risa del hombre de la capucha resonó en sus oídos, burlándose. Era como si la casa misma se uniera al canto perturbador, creando una melodía macabra que la atrapaba en su trampa. Clara dio un paso hacia el espejo, sin apartar la vista de Diego. «Si esto es una ilusión, entonces también pueden cambiarse las reglas», murmuró, la voz cargada de valentía. Con un movimiento decidido, Clara arrojó el cuchillo contra la superficie del espejo. El cristal estalló en 1000 pedazos, cada fragmento reflejando un rincón sombrío de su vida. Los ecos se congelaron. Un silencio mortal las envolvió a ambos. Hasta la risa del hombre desapareció, como si la casa hubiera contenido la respiración. Pero a continuación, la oscuridad comenzó a expandirse desde el espejo destruido, como un lodo negro que devoraba la luz. Clara sintió que el suelo se inclinaba, como si las fuerzas de la casa buscaban tragarla entera, arrastrando a Diego en el proceso. «No, ¿qué estás haciendo? Eres solo un niño», gritó, extendiendo la mano hacia él, aunque la distancia pareció aumentar. De repente, Diego dejó de mirar el espejo. Sus ojos se encontraron, y fue en ese instante cuando la conexión fue más fuerte que el terror que los rodeaba. La mirada del niño brillaba con un fuego interno, una mezcla de miedo y determinación. «Mamá, ayúdame a ir a casa, quiero volver a estar a salvo», dijo, y esas palabras encendieron una chispa en la mente de Clara. La idea de su hogar, de lo que había sido y debía ser, clamó en su interior. Sin dudar, Clara corrió hacia él, empujando a través de la oscuridad que se arremolinaba a su alrededor.
Cazando el aire cada vez más pesado, sintió cómo el frío la envolvía, quería abrazarla y aplastarla. Sin embargo, fue capaz de seguir adelante. La imagen de su hogar, de su familia, se volvió su faro. Diego la llamaba, su voz llena de angustia, y con cada paso, la madre sintió que se convertía en una fuerza contra la oscuridad que provenía de todas partes. «Sigue adelante, mi amor, estoy cerca», gritó, mientras extendía la mano más allá de la negrura que parecía querer devorarlos. Pero entonces un grito penetrante resonó en la casa, uno que estremeció el suelo y congeló el tiempo. «Nadie se va». Era una voz profunda, resonante, que parecía emanar de las paredes mismas. Clara sintió cómo el pánico crecía en su pecho. Con una última emboscada de coraje, reunió toda su fuerza y saltó hacia Diego, sabiendo que el peligro no estaba solo en el umbral, sino en el propio tejido de la casa. Ana, su madre, su abuela, estas figuras familiares se entrelazaron en su mente, empujándola hacia adelante. Cuando sus manos finalmente se encontraron, un destello de luz cruzó el lugar. La oscuridad se estremeció, y Clara sintió el poder de su amor. Pero, ¿sería suficiente? «No, no puedes escapar», se escuchó en un último eco sombrío, mientras la casa comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Clara y Diego se miraron, atrapados en un instante de mezcla entre esperanza y desesperación, y una pregunta surgió con fuerza. ¿Podrían forjar su propia salida o estaban condenados a ser parte de esta pesadilla eternamente? Con el mundo a su alrededor desgarrándose, la única certeza que les quedaba era que la oscuridad iba a luchar con todo lo que tenía. Lograrían escapar antes de que el hombre de la capucha reclamaba lo que tanto ansiaba. La salida ya no estaba clara, y el precio del escape era un misterio aterrador. La luz intensa que surgió al contacto de sus manos casi cegó a Clara, un momento fugaz de claridad. La oscuridad se retorcía, hula. A su alrededor, fragmentos del espejo seguían flotando, como si estuvieran sujetos a alguna fuerza maligna. «¡Vamos, Diego!», gritó, su voz resonando entre el eco de otras voces, las de aquellos que desaparecieron antes que ellos. La fría negrura la envolvía, pero el contacto con su hijo reforzaba su determinación. Los corazones de ambos latían al unísono, pero la casa no se rendía tan fácilmente. El grito que resonó momentos antes pareció convertirse en un rugido. Las paredes crujían y el suelo temblaba bajo sus pies, como un monstruo herido luchando por volver a atrapar a su presa. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando la voz volvió, más fuerte esta vez. «No se preocupen, pronto estarán en casa. La verdadera casa». «Cállate», Clara contraatacó. Nunca había hablado así, pero la rabia la impulsaba. Su mirada se deslizó por los fragmentos del espejo esparcidos por el suelo, cada uno reflejando o distorsionando su imagen y la de su hijo. «No permitiré que te lleve». Luchó contra el impulso de mirar lo que había detrás de esos espejos, lo que aún guardaban. A medida que avanzaban, la oscuridad parecía intentar separarlos, tirando de las manos de Clara, deseosa de que soltaran la conexión. «Diego, no dejes que te suelten», gritó, y se aferró con fuerza. La casa aullaba, los muros haciendo eco de los gritos de quienes habían estado ahí antes. Clara podía sentir el frío acercarse, como tentáculos escalofriantes que necesitaban su calor humano. Diego se encontraba pálido, pero sus ojos eran luces en la oscuridad. «Mamá, ¿por qué no podemos volver a casa?», cuestionó, su voz titubeante, pero decidida. «Estamos luchando por ello, hijo. Te lo prometo. Lo iremos a buscar juntos». Las palabras se sentían vacías, pero Clara se las aferraba como si fuesen un pasaje a la salida. No estaba sola, y esa idea la mantenía en pie entre el caos. El suelo comenzó a romperse bajo sus pies. «¡Rápido!». La voz de Clara era un grito de guerra, pero el terror crepitante de la casa reafirmaba su control. Con cada paso que daban, la luz del resplandor palpitante disminuía,
a medida que la oscuridad avanzaba como una sombra cautelosa. Clara miró el reloj de su muñeca, marcando cada segundo como si fuera una eternidad. De repente, un fuerte estruendo sonó y un gran trozo de pared cayó justo delante de ellos. ¡Mamá! Diego retrocedió, aterrorizado, y Clara lo atrajo hacia ella. Supo que debía hacer algo arriesgado. «Sigue mis pasos. Tienes que confiar en mí». «¿Y si hay más sombras, mamá?», preguntó, la preocupación dibujándose en su rostro. «Las sombras no pueden romper nuestro vínculo. El amor es más fuerte». No estaba segura de cómo podía garantizar eso, pero la esperanza alimentaba a sus palabras. Ambos comenzaron a moverse en un zigzag, evitando los escombros. Pero la casa parecía tener su propio latido. Cada movimiento que hacían generaba una respuesta. Al girar una esquina, Clara encontró un rincón oscuro, donde la luz luchaba por entrar. Una puerta de madera crujiente, adornada con sutiles grabados que parecían contar historias de terror, se alzaba ante ellos. «¿Qué es eso?», preguntó Diego, temblando. «Es una salida, creo», respondió Clara, sin estar completamente segura. La duda perforaba su determinación. «O podría ser otra trampa. No tengo idea». Pero la voz resonante se reía, burlándose de su dilema. «Todavía no han aprendido, ¿verdad? No hay salida, solo ecos de lo que lo fueron». La oscuridad se apretó, amenazante. Clara tomó la mano de Diego aún más fuerte. «No importa, vamos». Con un empuje final, abrieron la puerta y se abalanzaron hacia adelante, sin mirar atrás. La casa gritó, un clamor desgarrador que retumbó dentro de sus mentes. Lo último que escucharon fue el eco de su propia desesperación. Y entonces se encontraron en la nada, un vacío que los rodeaba. «¿Qué hemos hecho?», preguntó Diego, y el silencio fue su única respuesta. Un miedo nuevo comenzó a formarse en sus corazones. Estaban atrapados en un espacio entre la vida y la muerte. Era este el verdadero hogar del hombre de la capucha, donde sus pesadillas se volvían realidad. Mientras Clara y Diego se miraban, la negrura comenzaba a tomar forma. Siluetas danzantes se proyectaban en su mente, sombras que susurraban sus secretos. La lucha apenas comenzaba, pero el tiempo avanzaba, alejando la esperanza de un regreso a la luz. Porque en este nuevo lugar, una nueva amenaza se alzaba. ¿Lograrían encontrar la verdad que tanto anhelaban, o esta sombra los consumiría por completo? La tensión en el aire era palpable, un frío que se asentaba en los huesos de Clara y Diego. A su alrededor, las sombras parecían moverse, arrastrándose por el vacío, como serpientes al acecho. El silencio era opresivo, aplastante, un manto pesado que les robaba el aliento. Clara trató de calmar a su hijo, pero la ansiedad reflejada en sus ojos la perturbaba más de lo que podría expresar. «Mamá», Diego rompió el silencio, su voz un hilo de miedo. «¿Qué está pasando aquí?» «No lo sé, cariño», murmuró Clara, sintiendo que la desesperación comenzaba a engullirla. «Quizás es una ilusión, solo debemos encontrar una salida». Una risa distante resonó en el vacío, como un eco malicioso, rebotando entre las paredes invisibles. Las palabras de la voz burlona seguían resonando en su mente. No hay salida, solo ecos de lo que lo fueron. Clara apretó la mano de Diego con fuerza, sintiendo que la única forma de seguir adelante era no permitirse dudar. Caminaban, o al menos trataban de hacerlo, pero el terreno se sentía interminable, como si cada paso los llevara de vuelta al mismo lugar. El aire se tornaba espeso y el ambiente se oscurecía más, como si algo se acercara, acechando desde lo profundo del abismo. Lo inevitable se avecinaba. «¿Ves algo?», preguntó, intentando mantener la calma. «Solo sombras, mamá, muchas sombras», respondió Diego, su voz temblorosa. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Clara. Las sombras parecían más que humo, eran figuras, formas distorsionadas de personas, con rasgos apenas reconocibles, cuyos ojos vacías la miraban con ansias. De repente, el rostro de una mujer emergió entre las sombras,
lamiendo su propia desesperación, suplicándole que se uniera a ella. Clara cerró los ojos, rechazando la visión. No, esto no es real, murmuró. Una necesidad primitiva de huir se despertó dentro de ella, pero la mano de Diego la anclaba, mantenía su esencia viva. Entonces, un grito desgarrador desgarró el silencio. Provenía de un rincón más profundo de esta oscuridad perpetua, un llamado desesperado que resonaba como un eco de la eternidad. ¡Ayuda! La voz era famélica, cargada de terror. ¿Escuchaste eso?, preguntó Diego, asustado, mirando a su madre con gran temor. Sí, pero... Clara dudó. Quería advertirle que no se acercaran, que el peligro podía ser real, pero su instinto de protección la empujó a avanzar. Podría ser alguien más. Clara arrastró a Diego hacia el lugar de donde provenía el grito. Con cada paso, la oscuridad parecía querer devorarlos, pero la idea de salvar a otra persona avivaba su valentía. No podemos dejar a alguien atrapado aquí. A medida que se acercaban, Clara vio destellos de luz en sus bordes de visión, como pequeñas estrellas en un vasto cielo oscuro, movimientos sutiles, alucinantes. La voz continuaba llamando, cada vez más intensa, más angustiosa. Pero al llegar, lo que encontró no era un salvador, sino un lienzo de horrores. La figura que yacía en el suelo era un reflejo distorsionado de ella misma, una versión desgastada, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. La doblez de su propio ser la miraba con un placer retorcido, como si eventualmente se transformara en una sombra más. ¿Quién eres?, Clara tartamudeó, sus manos temblando, la desesperación apoderándose de su pecho. Brillando en el aire gélido, la figura sonrió. Soy lo que podrías llegar a ser, o lo que ya eres. ¿Estás lista para dejarlo todo atrás? Diego se aferró a su madre, y un grito ahogado emergió de su garganta. «¡Mamá, no le hagas caso!». Y en ese instante, la oscuridad se abalanzó sobre ellos, un caótico torbellino de susurros y sombras que clamaban por un alma. Clara comprendió que estaban al borde de la locura. «¿Cómo vamos a salir de aquí?», pensé, abrumada por la incertidumbre. La respuesta iba a ser crucial. La voz volvió a resonar, burlona y seductora. «La salida está más cerca de lo que crees, pero ¿a qué precio?». Mientras esa sentencia flotaba en el aire, Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La niebla se espesaba, llevándola a una revelación inquietante. La verdadera batalla no era solo contra las sombras, era contra lo que llevaban dentro. ¿Podrían enfrentar sus propios miedos antes de que la oscuridad reclamara lo que tanto amaban? Las preguntas giraban frenéticamente en su mente, mientras un nuevo terror comenzaba a gestarse, listo para derrumbar la última esperanza. El caos se desató a su alrededor. Las sombras danzaban como demonios, deformándose en espirales de horror y angustia. Clara luchaba por encontrar su centro, pero cada intento de pensar era asaltado por una abrumadora sensación de pérdida, como si la oscuridad la estuviera devorando lentamente. «Diego, agárrate bien de mí», gritó, mientras el suelo se movía bajo sus pies, como si el abismo tratara de liberarse y devorarlos a todos. Los murmullos se volvían gritos, ecos de un pasado oscuro que clamaba por ser liberado. Clara cerró los ojos con fuerza, tratando de rechazar las visiones que se agitaban en su mente, figuras perdidas, historias de dolor y desesperanza, todo girando como un remolino de recuerdos nunca vividos. «Mamá, tengo miedo». Diego apretó su mano con tanta fuerza que Clara sintió una punzada dolorosa. En ese instante, su corazón se encogió. No podía dejar que el miedo de su hijo la venciera. Necesitaban ser fuertes, pero la idea de que la versión distorsionada de sí misma pudiera ser el destino de Diego la aterraba. «Solo sigue mirándome, cariño. No mires a los lados», dijo Clara, su voz llena de determinación. Pero en su interior, a medida que la oscuridad se acercaba, la desconfianza comenzaba a instalarse. ¿Qué pasaría si Diego se convertía en algo que ella no podía proteger? ¿Y si ella misma era la auténtica amenaza oculta bajo su piel?
En medio de su desesperación, el susurro burlón resurgió, más fuerte, más insistente. ¿No ves que todo es un ciclo? Cada sombra, cada grito, todos son productos de tu miedo, el miedo que has transmitido. ¿Cuántas veces has deseado escapar, dejarlo todo atrás? Con cada palabra, la oscuridad se arremolinaba más y más cerca, llenando su mente de dudas. Clara luchó contra el torrente de pensamientos, pero la neblina espesa la envolvía. No puedo ser así, no puedo dejar que el miedo me consuma, pensó mientras su mente se debatía entre la realidad y la pesadilla. ¡Mamá! La voz de Diego la trajo de regreso. Clara abrió los ojos para encontrarlo mirando al fondo de la oscuridad. Una forma aún más grotesca parecía manifestarse entre las sombras. Su cuerpo retorcido y su mirada fija en ellos llenaba el aire de un terror concentrado. Clara solo podía pensar en cómo distorsionaba todo lo que alguna vez había conocido. «Por favor, no me dejes», Diego imploró, mientras el monstruo comenzaba a avanzar, escurriéndose hacia ellos como un veneno en la oscuridad. Entonces, Clara comprendió que no podían solo huir. Necesitaban enfrentarse a esa oscuridad, no solo protegiéndose el uno al otro, sino explorando sus propios miedos. «Diego», Clara tomó un profundo aliento, su corazón palpitando con fuerza. «Debemos ser valientes, no vamos a dejarlos ganar». Se adelantó un paso frente a la figura que les acechaba. «Eres solo una sombra, una proyección de mi miedo», proclamó, sus palabras resonando. Una chispa de determinación brilló en sus ojos al pronunciarla, y por un momento la figura retrocedió. Sin embargo, la oscuridad, irritada y enfurecida, comenzó a rebasar su valor. Risas y susurros surgieron a su alrededor, burlándose de su intento. ¿Es así como planeas enfrentar tus miedos, con palabras vacías? Clara intentó ignorarlos, enfocándose en los ojos de su hijo, buscando en su rostro la fortaleza que siempre había admirado. Pero a medida que la risa crecía, el pánico creció con ella, llevándolos a un punto crítico. Los muros de la oscuridad parecían querer cerrarse sobre ellos, y el aire se espesó, impidiendo que respiraran. «Sabes, Clara, el verdadero horror no es lo que enfrentas aquí, es lo que llevas dentro». La voz de la figura distorsionada, como un eco de su propia mente, se convirtió en un grito ensordecedor. Y cuando la oscuridad pareció abrirse para tragarlos, Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies de nuevo. Pero esta vez, en la caída, un destello brilló dentro de su mente, una idea, un grito de resistencia. «Juntos, Diego, luchemos juntos», fue lo único que pudo evitar mientras caían, sintiendo cómo la oscuridad y la luz se chocaban dentro de su ser. Pero en ese instante de unión, una voz diferente emergió, resonando con un eco aterrador. ¿Creen que están listos para lo que se avecina? Esto es solo el comienzo. Mientras la neblina oscura los absorbía, la última imagen de Clara fue el rostro preocupado de su hijo y la promesa de que aún había esperanza. Podrían encontrarla antes de perderse para siempre en la vorágine del miedo y la desesperación. Clara y Diego se encontraron en un abismo. La oscuridad los envolvía en un manto frío y cruel. La lucha interna que había comenzado en la casa ahora se manifestaba en esta dimensión desconocida. El eco de risas y lágrimas resonaba en un caos ensordecedor. Pero había un poder en el amor que habían cultivado, un hilo brillante que los mantenía unidos, y Clara estaba decidida a no dejar que la oscuridad lo apagara. «¡Diego, escúchame!», gritó Clara, su voz llena de una fuerza renovada. «Este lugar no puede definirnos. Somos más que nuestros miedos. Juntos podemos enfrentar lo que sea». El rostro de su hijo, envuelto en sombras, se iluminó por un instante. «¿Cómo lo hacemos, mamá?», preguntó, su voz temblando, pero su determinación empezaba a despertar. Clara recordó lo que había aprendido en la casa, lo que había enfrentado y superado. Recuerda quiénes somos, lo que hemos pasado juntos, cada risa, cada lágrima, cada momento de amor.
Eso es lo que importa. Nos da la fuerza que necesitamos. Cuando Clara lo dijo, un destello de luz surgió en el centro de su pecho, como un fuego que crecía. Con un impulso casi instintivo, levantó su mano, y la luz comenzó a expandirse. Las sombras retrocedieron un paso, temerosas de la nueva energía que emanaba de ellos. No somos una sombra, somos luz. Diego, tomando su fuerza de la determinación de su madre, se unió a ella. ¡Nunca nos rendiremos!, gritó, y en ese momento la luz que desprendían se intensificó, iluminando el oscuro abismo que los rodeaba. Las sombras comenzaron a desvanecerse, ahogadas por el fulgor de su amor. Clara sentía cómo sus miedos, esos que tanto poder habían tenido sobre ella, se descomponían como polvo en el viento. Podían sentir el ambiente cambiando, la presión disminuyendo, como si la casa misma reconociera su resistencia. En ese instante de claridad, la figura de la capucha apareció de nuevo, sus ojos cargados de furia. «¡No! ¡No pueden! ¡Su luz es un engaño!», gritó. Pero Clara y Diego solo sonrieron. «No es un engaño, es la verdad de lo que somos», afirmó Clara, su voz resonando en el vacío. Diego había tomado su mano, y juntos se proyectaron hacia adelante. La luz creció alrededor, envolviéndolos, y finalmente atravesando a la figura oscura, desmenuzándola en pedazos de nada. Las sombras restantes se arruinaron, disolviéndose como hojarasca en el viento. Clara y Diego sentían que el suelo empezaba a elevarse bajo sus pies. «¡Mamá, mira!», exclamó Diego, señalando hacia un resplandor al fondo, la luz de una puerta que los esperaba. Con una última mirada hacia la oscuridad que tanto tiempo habían enfrentado, Clara tomó la mano de su hijo y corrieron hacia la puerta. Una brisa cálida los envolvió, lo que sintieron como un abrazo de sus seres queridos perdidos. Cuando cruzaron el umbral, todo cambió. Salieron de la pesadilla y entraron en un jardín iluminado por una luz suave y cálida. El aroma de flores frescas llenaba el aire, y Clara sintió que la paz finalmente invadía su mente y su corazón. «Mamá, ¿estamos a salvo?», preguntó Diego, mirando a su madre con esperanza renovada. «Sí, cariño, estamos a salvo. La lucha ha terminado», respondió Clara, abrazándolo con fuerza. La sombra de lo que habían enfrentado aún existía, pero ya no tenían más miedo, y las cicatrices que llevaban serían parte de su fuerza. Mientras caminaban, escuchaban risas en la distancia. Al girar, Clara vio a sus vecinos, esos que habían desaparecido. No eran las sombras a las que temían, sino reflejos de vidas plenas. «Clara, Diego, nos alegra verlos», clamaron, acercándose. Tranquilidad envolvía el lugar. Clara sonrió, entendiendo que, aunque el imperio maldito había dejado huellas en su vida, su amor y su valor habían prevalecido. Estaban juntos, más fuertes que nunca, y la oscuridad no podía volver a arrebatarles lo que habían construido. Ambos sabían que el camino que se extendía frente a ellos requeriría valentía, sabiduría y amor. Pero ahora, tenían el poder de elegir cómo continuar. Clara apretó la mano de Diego mientras miraban hacia el horizonte, listos para un nuevo comienzo. Y así, la historia de Clara y Diego se convirtió en un relato de esperanza, de luz frente a la oscuridad. Enfrentaron lo peor juntos, y el amor fue su guía en cada paso. Regresaron no solo como madre e hijo, sino como guerreros de sus propias fuerzas, dispuestos a enfrentar cualquier cosa que la vida les deparara. Por siempre unidos, se adentraron en su nuevo día, dejando detrás del umbral un pasado olvidado, pero llevándose el amor en sus corazones como el verdadero tesoro. Ahora, antes de irte, tienes que hacer algo muy importante. Suscríbete inmediatamente al canal. No te puedes perder las siguientes historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like ahora mismo. Tu apoyo es crucial para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra comunidad. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Me encantará leer lo que piensan. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.
Nos vemos en la próxima.